Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Recogemos esta playa de Saler desde el 21 de agosto del año pasado. Hoy es nuestro aniversario, ahí cumplimos un año. Nosotros empezamos viniendo a esta playa porque sabíamos que tenía muchos residuos plásticos y lo propuse como una idea al grupo de amigos y les gustó la iniciativa y vinimos 8 amigos en la primera limpieza para intentar pues, lavarle la cara a la playa un poco. Volvemos a repetir al mes siguiente, volvimos a venir otros 8 y a la siguiente ya fuimos corriendo la voz y se apuntó mucha gente. Fuimos 35 personas en la tercera limpieza y a partir de ahí pues a una media de 25 o 30 personas por limpieza está viniendo. Y así pues mes a mes seguimos haciéndolo y hasta hoy, que hacemos un año. ¿Tenemos que hacer 5 con el coordinador o 5? Normalmente la media de bolsas recogidas es de unas 30 bolsas. Está lleno de botellas, los bastoncillos de oídos, plásticos, envoltorios de alimentos, de todo. No es solo los bañistas, los turistas, sino el mar tiene muchísima basura. Y más esta zona que es de tránsito portuario, tránsito marítimo, pues todos los barcos, el desguace que tienen va al mar. Y todo el mar lo escupe a la arena. 2 colillas. ¿Cuántas has dicho? Las colillas que se caen a la alcantarilla pasan el desagüe, las filtradoras no, son muy pequeñas y no pasan, las llevas al mar y las escupe luego a la arena. Recogemos muchos palillos que son bastoncillos de los oídos. Y eso es porque la gente lo tira al váter y al final acaba en el mar. Todo lo que llega al mar al final acaba en la costa porque por las mareas lo va expulsando. La problemática está de que los peces comen plástico y luego nosotros nos comemos los peces, nos contaminamos. Es por las lágrimas de sirena que llegan a ser igual de anchas que un cabello humano. No somos un servicio, nosotros venimos como iniciativa. La gente sí que se acerca a preguntarnos porque no es usual que vean a gente recogiendo y con bolsas y que no sean del ayuntamiento, o sea, que no sea gente que está trabajando, sino gente que viene altruistament. Palillos, un envase... Això com la consciència ciutadana, si no tirem coses no hi ha per què replegar-les. No és més net qui neteja més, sinó és més net qui no embruta. Y es una cosa que no tenim clara, sí. Pues yo no pensaba que había tanto residuo, hay mucha basura. Y encima al lado de los campos de golf que están impecables. I jo crec que hi hauria algun tipus de gent que farà això, no gratuïtament, sinó que algú que li pagara per netejar les platges. Hi ha algú que neteja carrers i li paga per això, y algún que debería netejar también las platjas. Pasará, pero esto no es muy pequeño para que la máquina... La batería del plástico lo tira la gente. Yo veo muy bien que todas las cosas de plástico se recojan porque es una degradación para el planeta y es una suciedad para las playas. Pero yo me figuraba de que había unas máquinas limpiadoras para la playa de unas horas determinadas y aquí veo que por esta parte de la zona de Valencia no lo hay. No sé cuántos somos, por lo menos 20 seguro. El ayuntamiento, desde la primera limpieza, nosotros les mandamos mails informando de la actividad y a partir de la tercera limpieza nos ofreció pues, camisetas para que fuésemos todo como en forma de colectivo, material, bolsas de basura, guantes. Coge por aquí, es enorme. El objetivo de Bioagradables es la concienciación sobre los ecosistemas. Concienciar a la gente para que forme parte de la solución o del problema, que no contaminen. Demostrar que con un pequeño gesto puedes crear un gran cambio. Cada gesto de una persona que lo tira tiene que haber otra persona que lo recoja y hay muchísima menos gente que recoge que la que tira.